Muy buenas a todos, me llamo Adán Martín, bienvenidos a la tercera parte sobre mi curso de materiales avanzados para V-Ray. Utilizando las técnicas que ya hemos visto en las partes 1 y 2, vamos a crear nuestro segundo material. Va a ser en este caso un material metálico, este de cobre que estáis viendo en la imagen, y exploraremos dentro de 3D Studio técnicas para dotar de mayor realismo a este tipo de materiales. Vamos a comenzar y espero que os resulte interesante. Para las pruebas del tutorial de hoy vamos a utilizar esta escena de muestras. Es un objeto, simplemente para no utilizar la típica bola de materiales, pues voy a utilizar un objeto cualquiera. Si no tenéis un objeto como este y preferís usar la bola de materiales, no importa en absoluto. Y vamos a utilizar un HDR gratuito de HDR Labs, simplemente para que tengamos un entorno complejo y unas reflexiones y podamos estudiar mejor el comportamiento del material. Acordaros que yo os había comentado en la segunda parte de este tutorial sobre materiales que normalmente vamos a partir de una referencia y cuando lo hagamos imitaremos las condiciones de esa referencia si queremos buscar exactitud. Entonces, en este caso, simplemente es una escena genérica para que nos familiaricemos con distintos procesos. Entonces, habíamos visto, no sé si recordaréis en la primera parte de este tutorial, cómo utilizando colores podíamos definir la reflectividad base de los metales. Yo os había proporcionado esta tabla donde aparecen los colores que representan la reflectividad base de los metales más habituales, al menos de aquellos que tienen un tinte en su reflexión. De manera que nosotros podíamos usar esos valores para crear materiales, por ejemplo. Os expliqué varias maneras de conseguir que en los ángulos que forman 90 grados la reflectividad sea 100%, y en los ángulos que forman 0 grados la reflectividad sea la reflectividad base, que en este caso vamos a representar utilizando un color. Esta librería que yo tengo aquí es simplemente una serie de materiales donde tengo un falloff con la reflectividad base sacada de la tabla que os acabo de mostrar hace un momento. O sea, simplemente es eso, esta curva y aquí como color la reflectividad base que podéis encontrar en la tabla que ya os había proporcionado. Entonces habíamos visto cómo utilizando esta técnica nosotros estábamos ya capacitados para crear materiales físicamente correctos, por así decirlos. Vamos a aplicárselo a nuestra peonza y vamos a hacer un render para que veamos lo que tenemos de momento. Fijaros que efectivamente pues tenemos un cobre que se parece a algún tipo de cobre. Recordar que os comenté que los materiales son muy complejos. Aquí tengo, por ejemplo, un collage para mostraros un poco a qué me refiero. Es posible que este cobre que nosotros estamos representando pues sea un cobre perfecto, un cobre puro y completamente pulido. Pero lo más normal es que nos topemos en la vida real con metales que son aleaciones o que tienen suciedad, tienen óxido, han sido tratados con un barniz especial o se les ha aplicado un tratamiento concreto y eso va a afectar enormemente a sus características. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos rápidos del cobre. Pues podemos tener este, quizás se parece mucho al cobre que nosotros tenemos como cobre base, pero luego fijaros que hay pues distintos colores, distintos tratamientos que se le pueden aplicar y veremos más adelante cómo el óxido es una característica muy importante en los metales. Dependiendo del tipo de metal, tendremos que tener muy en cuenta el óxido. Por ejemplo, el cobre es un metal que se oxida con mucha facilidad. Entonces, lo que quiero mostraros con esto es recordar un poco lo que ya habíamos visto en la primera parte, y es que si bien nosotros podemos intentar partir de bases que sean físicamente correctas e intentar trabajar con cierto grado de precisión, pues esto es simplemente un punto de partida, una base sobre la que ahora vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos ahora ajustar este parámetro para que la reflectividad base sea menor o para que sea más saturada. Y entonces ahora vamos a tener un cobre que es completamente diferente, que puede ser quizá un cobre más viejo o que puede ser un cobre que ha recibido un barniz específico, etc. Como en la mayoría de las ocasiones este ajuste tiene que ser a ojo, porque no hay una base de datos en Refractive Index ni en ningún sitio con 1 millón de tipos de cobre, yo prefiero utilizar esta metodología. Entonces, ¿cómo podemos ahora, por ejemplo, ya tenemos un cobre base y ahora vamos a ver de la misma manera que habíamos visto con los plásticos cómo añadir cierto grado de imperfección, vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo con los metales.
Para empezar a añadir cierto grado de imperfección a este material tenemos varias opciones. Podríamos cambiar su reflectividad utilizando, por ejemplo, una textura. Podríamos cambiar su glossiness utilizando también una textura. O podríamos introducir un diffuse. Tenemos que pensar cuando hacemos cualquiera de estas tres cosas por qué el material se ve de la manera en la que se ve. O sea, no introduzcáis aquí de repente una textura y de repente, pues no, lo voy a poner aquí en el diffuse y se lo voy a poner al 10%. Sí es cierto que podéis hacer esto, o sea, no es una mala manera de hacerlo si tenéis un ojo increíble y tenéis la capacidad de, solamente utilizando vuestro instinto, por así decirlo, crear materiales increíbles. Yo personalmente necesito que la creación de materiales tenga cierta lógica para facilitarme el proceso de creación, para simplificar muchísimo esa tarea. Entonces yo, por ejemplo, introduciré un cambio en la reflectividad cuando lo que quiero simular es precisamente eso, que el material en algunas partes ha perdido su reflectividad. Introduciré un cambio en el glossiness cuando quiero simular, por ejemplo, pues que esa pequeña película de grasa que hay en casi todas partes y que no apreciamos, pues dependiendo del contacto con nuestras manos, del polvo que se acumule, etcétera, puede tener propiedades diferentes de reflectividad. Aunque la reflectividad del metal sea igual, en su superficie hay unas ligeras variaciones. Y también puede ocurrir que en la superficie se haya acumulado algún tipo de dieléctrico, como puede ser cal, puede ser óxido, puede ser tierra, y entonces en ese caso introduciré un mapa en el difuso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, volviendo a nuestro collage, fijaros, aquí tenemos este metal, fijaros que tiene unas imperfecciones muy pequeñitas, estas de aquí. En este caso, pues puede ser debido a un cambio en el glossiness o a que esas partes de ahí tienen una reflectividad diferente. Yo en este caso, como ya habíamos visto con el dieléctrico cómo hacer eso con el glossiness, voy a hacerlo con la reflectividad. Si yo quiero introducir ahora, por ejemplo, esta textura para modificar la reflectividad base de este metal, que es un color, yo no puedo introducirla, por ejemplo, aquí, porque entonces pierdo mi color. Yo normalmente este proceso prefiero hacerlo con un composite. Creamos un composite, por ejemplo. Vamos a crear también un V-Ray Color, que ya sabéis que me gusta bastante utilizar este mapa. Y vamos a copiar este color, que es el que representa la reflectividad base de nuestro cobre, a nuestro V-Ray Color. De manera que tenemos un composite con el que podemos añadir, por ejemplo, pues esta textura. ¿Y cómo la vamos a añadir? Pues para que tenga el mismo color podemos usar value o podemos usar multiplicar, por ejemplo, y simplemente utilizar un valor más bajo. Entonces tenemos varias opciones para, fijaros, conservar el color base, y de hecho podemos seguirlo controlando desde aquí de forma independiente, pero añadirle ciertas imperfecciones a esa reflectividad base. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora... Vamos a ver cómo es el resultado de aplicarle esta pequeña variación en la reflectividad. Como es un mapa bastante grande, le vamos a poner un tileado de 2. Vamos a hacer un render. Entonces ahora, si os fijáis bien, aquí nos han aparecido esas pequeñas manchitas que teníamos en nuestra foto de referencia. Esto es debido, en este caso, a un cambio de reflectividad. Ya os digo, tendréis que estudiar el material concreto que estáis intentando imitar para saber qué es lo que está causando estos cambios en la reflectividad. Quizá el efecto es incluso muy exagerado. Como siempre, yo os recomiendo que intentéis hacer esto de forma muy sutil. Es muy probable que al principio casi siempre nos pasamos. Entonces yo os recomiendo que pongáis un valor y luego siempre lo ajustéis hasta que sea un efecto sutil. No os paséis, porque ese tipo de cosas suelen ser las que hacen que nuestro material no se vea del todo realista. Podríamos incluso seguir añadiendo más texturas. Por ejemplo, vamos a añadir otra textura. Vamos a ver qué tengo yo por aquí en mi carpeta de texturas. Esta textura, por ejemplo. Y le vamos a añadir también, pues, en multiplicar, para que las partes negras tengan menos reflectividad. Y le vamos a poner incluso menos, un 10% nada más, por ejemplo. Y estas las vamos a dejar en 1 para que sean como unos cambios más grandes en el material. Vamos a renderizar. Entonces veis, solo con este pequeño detalle, nuestro material ya es mucho más creíble. Ya os digo, si queréis hacer un cobre casi perfecto, porque pues estáis intentando hacer una foto de estudio y queréis
un material que sea muy perfecto, tal vez podéis jugar con este tipo de imperfecciones, pero con valores muy bajitos. ¿Cómo podemos continuar estropeando nuestro material? Pues vamos a añadirle, por ejemplo, un pequeño relieve. En este caso vamos a añadirle un relieve simplemente para que estas reflexiones, que ahora son perfectas, pues estén un poco rotas, como si la superficie de este objeto estuviera ligeramente curvado o con unas pequeñas abolladuras que, aunque son casi imperceptibles, pueden variar enormemente la reflectividad de nuestro material. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un Vercon Noise y vamos a hacer lo que hemos hecho ya en el tutorial anterior. Vamos a crear, por ejemplo, nuestro Light Material, lo conectamos en el Light Color y se lo aplicamos a nuestro objeto, simplemente para empezar a hacernos una idea del tamaño con el que estamos trabajando. Como veis, el tamaño de momento es enorme, entonces tenemos que ajustar el tamaño de nuestro noise hasta que se ajuste a lo que estamos buscando. Este tipo de abolladuras, por ejemplo, de este tamaño, quizá están bien. Yo, de momento, voy a empezar con este tipo de tamaño. Voy a cambiar el tipo de ruido a Voronoi y voy a hacerlo más grande para poder ver aquí en el visor qué es lo que estoy haciendo. Vamos a añadirle un pequeño fractal también. Perdón. Un fractal. Tres está bien. Y vamos a ver ahora una característica que no os expliqué en la ocasión anterior, que es la distorsión en Vercon Noise. Podemos utilizar otro mapa para distorsionar este mapa y para cambiar la posición de los píxeles de esta textura. Es un resultado muy interesante. Por ejemplo, si nosotros ahora aquí vamos a utilizar un Perlin 3D, por ejemplo, y lo conectamos al mapa de distorsión y aquí le añadimos una cantidad de distorsión. Por ejemplo, vamos a ponerle una barbaridad para que lo podáis ver. Este mapa está distorsionando este otro mapa, entonces podemos hacer combinaciones increíbles, muy interesantes. Habíamos visto que este tenía que tener un tamaño de 1 aproximadamente y este vamos a ponerle también de 1. Y ahora vamos a ver cómo sería nuestro resultado. Entonces veis como el mapa de distorsión nos añade unos efectos que en 3D Studio con el noise normal son muy difíciles de conseguir. Voy a aplicárselo para que podáis ver lo que hace, aunque de momento ese efecto está muy exagerado, pero así podéis ver qué es lo que estamos haciendo exactamente. Vamos a aplicárselo a nuestro band mapping y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces fijaros cómo lo que estamos haciendo es crear como este aspecto abollado. Obviamente está, como os digo, muy exagerado y parece, pues no sé, parece algo muy extraño. Quizá en algún material esto nos puede resultar interesante, no sé, algún plástico fundido o alguna cosa extraña. Vamos a bajarle muchísimo esta cantidad. Y vamos a encontrar un valor con el que simplemente tengamos una pequeña distorsión, pero que no sea tan exagerada. 1. Este sigue siendo mucho para mi gusto. Vamos a ver con 0,5. Sí, esto ya se aproxima un poco más a lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿veis? Tenemos esas pequeñas abolladuras que ahora, ya os digo, están con una cantidad muy exagerada, pero que nosotros ahora vamos a reducir muchísimo. Quizá, de hecho, voy a hacer que esto sea más grande. Más grandes las abolladuras. Entonces, veis que en este proceso, pues si tenéis una referencia es muy fácil acertar, porque vais a probar un par de veces y cuando encontréis el valor que estáis buscando ya está. Yo ahora estoy simplemente haciéndolo a voleo. Ya me gustan más o menos esas ondulaciones y ahora simplemente le voy a bajar la cantidad de bump pues a valores muy bajitos. Y como veis, pues ese es el efecto que yo estaba buscando, que es una ligera variación en las reflexiones, una ligera distorsión. ¿Qué más podemos seguir haciendo con este metal, por ejemplo? Pues vamos a añadirle en este caso un poco de suciedad en las zonas donde hay una oclusión o incluso óxido podemos añadir. También voy a añadirle, esto lo vamos a aumentar un poco el valor, por ejemplo a 20, para que tengamos más variaciones en nuestro metal, que sea más viejo todavía. ¿Veis? Ahora como hemos reducido mucho más la reflectividad, pues esas partes tienen mucha menos reflectividad y se nota pues una gran diferencia.
Vamos a añadirle ahora a este metal un poco de óxido. Podríamos hacerlo de varias maneras. Pensad que si nosotros intentamos ahora en un solo material crear la combinación, por ejemplo, de un metal y un dieléctrico, quizá es lo mejor, porque en cuanto a tiempos de render es lo que mejores resultados nos va a dar, pero vamos a tener que complicarnos mucho la cabeza, porque yo ahora voy a tener que empezar a generar máscaras, por ejemplo, para en el canal difuso las partes donde haya óxido van a tener que tener un color y las partes donde haya metal van a tener que ser negras. Y también voy a tener que cambiar la reflectividad. Las partes donde sea metal van a tener que tener esta reflectividad y las partes que sean óxido van a tener que tener otra. Si estáis acostumbrados a usar este editor, llega un momento que eso no es tampoco tan complicado, pero para aprovechar y ver, por ejemplo, Blend Material, lo vamos a hacer en este caso utilizando un blend entre dos materiales. Uno que va a ser el metal y otro diferente que va a ser nuestro óxido, por ejemplo. Antes de eso, vamos a seguir añadiéndole algunas cosas a este metal. Vamos a añadirle, por ejemplo, imaginaros que alguien pues le ha puesto las manazas al metal y se han quedado las huellas. Yo tengo aquí varios mapas de manotazos. Esto lo podéis hacer en Photoshop o, bueno, algunos de estos son de algún tutorial que los tiene, o algunos los he creado yo en Photoshop. A lo largo de los años yo he ido creando una biblioteca de todas partes. Ya os digo, os recomiendo que a partir de ahora, cuando encontréis una textura interesante, sea de donde sea, pues la guardéis. Sobre todo estas texturas de suciedad que son muy útiles. Vamos a añadirle esta, que esta me gusta a mí mucho. Entonces ahora, ¿cómo podemos modificar el glossiness de este material? Pues fijaros, nosotros teníamos aquí un glossiness que es 0,85 o 0,9, por ejemplo. Pues yo voy a crear un V-Ray Color. Cuando nosotros queremos utilizar V-Ray Color para, por ejemplo, definir el glossiness de un material, tenemos varias opciones. Si queremos trabajar con valores Super RGB, con valores de 0 a 255, podemos multiplicar 255, en este caso, por 0,9 y poner aquí exactamente ese valor de gris. Pero como eso es un poco engorroso, yo prefiero poner esto en blanco y simplemente trabajar con valores lineales de 0 a 1. De manera que si yo pongo aquí 0,9, estoy utilizando solamente el 90% del blanco. Para poder usar esta metodología, acordaros, tenéis que poner aquí siempre un color blanco, porque si ponéis un gris, estáis usando el 0,9% del gris. Entonces ponéis aquí un blanco y si queréis un glossiness de 0,8, pues 0,8. De 0,85, pues 0,85, ¿de acuerdo? Entonces ahora con este color, si yo lo introduzco en el glossiness, no pasa absolutamente nada. Bueno, que tengo aquí 0,85 y aquí 0,9. Si tenemos los mismos valores, veréis que no pasa nada por controlarlo utilizando un color o utilizando un valor. Lo hago de esta manera porque al hacerlo de esta manera, si yo creo ahora un composite, puedo añadirle a este color cierto grado de imperfección. ¿Veis que se repite todo el rato lo mismo? Es muy sencillo. Entonces ahora simplemente a ese color que tiene ya una reflectividad de 0,85, le añado este mapa, por ejemplo, en modo multiplicar, de manera que las zonas que están más oscuras van a tener menos glossiness. ¿Cuánto glossiness? Pues eso va a depender del valor de grises de esta textura, ¿de acuerdo? Si fuera completamente negro, estos valores tendrían 0 de glossiness. Como esta textura tiene poco contraste, yo lo que voy a hacer es, utilizando su output, darle más contraste, por ejemplo. Y ahora voy a crear aquí unas manchas que van a estar mucho más aisladas, si os fijáis. Vamos a quitarle un 25%, por ejemplo. Entonces veis que ahora el efecto de esa textura es menor, porque estoy utilizando más contraste, ¿de acuerdo? Luego el glossiness general de mi material va a ser mayor. Vamos a usar 0,7 incluso, por ejemplo. Y ahora, como no me interesa que haya tanta diferencia entre las zonas blancas y las zonas oscuras, simplemente le voy a bajar a este la contribución a un 25%, por ejemplo, o un 33%. Como veis, aquí ya no estoy trabajando con datos exactos. No tengo una manera muy precisa de saber qué glossiness va a tener exactamente esa huella, a menos que, pues, mida ese valor en Photoshop, o si queréis lo podemos hacer aquí de forma rápida para que veáis a lo que me refiero, por ejemplo.
Yo sé que ahora tengo ahí un valor que es de 59 en escala de grises. Si eso lo multiplico por 0,33, puedo saber el valor exacto de glossiness que tiene mi material en esas huellas. Pero ya os digo, en 3D muchísimas veces, la mayoría de las veces, por mucha precisión que queráis tener, trabajamos a ojo. Y por eso es muy importante que tengáis la capacidad de hacer estos materiales a ojo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué hemos hecho exactamente. Y aquí ya se pueden apreciar en algunas partes, pues hay un glossiness mucho más bajo. Aquí, por ejemplo. Como va a tardar un rato en verse, os voy a mostrar si queréis el canal de glossiness, para que veáis que efectivamente pues este material tiene un glossiness que varía a lo largo de la superficie. Quizá ese material, de hecho, necesita un poco más de tileado. Vamos a ponérselo. Y veis cómo aquí en nuestra bolita de materiales podéis ver, pues hemos añadido, además del cambio de reflectividad en nuestro cobre, un cambio de glossiness debido a pues las huellas dactilares o una pequeña película de polvo que se ha formado, etc. Y ahora vamos a crear lo que sería nuestro óxido, por ejemplo. Para crear nuestro óxido podríamos o utilizar una textura de óxido, que quizá sea la opción más interesante porque tendrá unas variaciones más realistas, o yo en este caso lo voy a hacer de forma procedural. Por ejemplo, vamos a utilizar Vercon Noise y vamos a crear un material que va a ser solo el óxido, por ejemplo. Vamos a probar aquí algunos que me gustan a mí bastante. Y vamos a darle los colores de la patina que tiene el cobre. Esto, por ejemplo, tenéis que mirarlo en vuestra referencia. O sea, para saber qué color tiene el óxido de cada uno de los metales, pues yo os recomiendo que lo miréis en la referencia. Yo ahora voy a hacerlo más o menos aproximado para que veáis cómo se hace. No estoy trabajando con valores demasiado exactos, pero más o menos la patina del cobre suele ser de estos colores. Entre un verde oliva y un azul celeste, una cosa así. Entonces, este va a ser nuestro óxido, o al menos la parte difusa de nuestro óxido. Vamos a crear un material y va a tener esta componente difusa. Va a ser un dieléctrico, de manera que vamos a utilizar valores de IOR, pues por ejemplo 1,45. Por poner uno, ya os digo, esto es pues, porque quiero que tenga más o menos poca reflectividad, incluso menos, 1,4. Y la reflectividad máxima se la ponemos al 100%. Como es un óxido, le vamos a poner un glossiness bastante bajo, 0,5%, por ejemplo. Y ahora vamos a ponerle también este mismo mapa en el bump, pero en este caso en escala de grises. Y ya está. Algo muy sencillo para hacerlo rápido. Vamos a ponerle menos cantidad de relieve. Y vamos a aplicárselo a nuestro objeto para ver qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, lo que yo veo de momento es que el tamaño del noise es brutal. Entonces hay que ponérselo mucho más pequeñito. Vamos a probar con uno, por ejemplo. Bueno, tal vez este nos puede valer ya, incluso un poquito más pequeño. Vamos a ponérselo 0,5 o 0,7, por ejemplo. Ya tenemos nuestro óxido, ya os digo, esto habría que hacerlo con mucho más detalle. Esto es simplemente un ejemplo rápido para que veáis cómo lo haríamos. Y ahora, ¿cómo vamos a definirle dónde queremos óxido y dónde no queremos óxido? Pues ya habíamos visto en el capítulo anterior un tipo de mapa que nos puede servir de mucha utilidad para esto. Por ejemplo, el V-Ray Dirt. Aquí está, V-Ray Dirt. Y acordaros, como es difícil de ver al principio, creamos un V-Ray Material, se lo conectamos al difuso y aquí ponemos valores que nos permitan ver, antes de nada, cuál es la máscara que estamos creando. Esto lo aplicamos a nuestro material y vamos a ponerle valores pequeñitos, por ejemplo. Y vamos a ver qué estamos haciendo. Aquí podéis ver, por ejemplo, parece que 1 de hecho es justo más o menos el valor que estamos buscando. Fijaros que aquí, por ejemplo, el objeto, como está pegado al suelo, aquí se está tiñendo de rojo. Si no queremos que le afecten nada otros objetos y que solamente le afecte el propio objeto, podéis marcar esta opción de aquí. Esta de aquí.
considerar solamente el objeto. Vamos a ponerle un poco más de radio, de hecho. Vamos a bajarle un poco esto para que sea más marcado el efecto y un poco más de muestras. Exactamente. Esas van a ser las partes oxidadas, donde se está acumulando la patina del cobre. Y vamos a ponerle una textura para controlar su radio. Vamos a ver qué texturas tengo por aquí. Esta, por ejemplo. Quizá la vamos a tener que invertir. No estoy seguro de que vaya a funcionar, pero bueno, vamos a probar esta textura. A ver. Vamos a crearle aquí un radio. Vamos a poner un poco más detileado. A ver, parece que no tiene mucho contraste, o sea que igual no nos funciona demasiado bien esa textura. No nos está funcionando bien. Vamos a probar con otra. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ver. Y esta sí nos añade más imperfecciones que nos resultan interesantes. Si queréis intensificar el efecto de Dirt, hay varias opciones. Podéis intentarlo con un Color Correct, aunque yo la verdad es que no os lo recomiendo. O podéis intentar pues duplicar el Dirt y en el Occluded meterle el mismo Dirt. De esa manera estáis intensificando el valor del Dirt y aquí lo podéis ver. Es un pequeño truco para, pues eso, para intentar darle como más potencia, porque es difícil que este mapa tenga mucho contraste. Ya veremos un poco más adelante. Yo normalmente no utilizo V-Ray Dirt por varias razones. Primero porque tarda en calcularse y segundo por esto que os digo, porque no tenemos control. Y suelo preferir utilizar un mapa de curvatura, que ya veremos cómo se crea y cómo se utiliza. Por ejemplo, le podemos dar menos valor para que esa parte de atrás siga teniendo un poco de óxido. ¿Veis? Entonces ahora hay como una variación más interesante. Ya os digo, esto es pues encontrar un valor que os resulte interesante. A mí eso ya me está gustando bastante y ahora voy a crear una máscara. Como habíamos visto en la parte 2, pues aquí vamos a decirle que esto sea blanco y que esto sea negro. Y aquí lo mismo, esto sea blanco y esto negro. De manera que ahora tenemos una máscara que nos va a permitir mezclar estos dos materiales. Por un lado tenemos nuestro cobre, por otro lado tenemos nuestro óxido. Y utilizando esta máscara los vamos a mezclar. Vamos a aplicárselo. Y como veis, pues ahora tenemos un cobre un poco más interesante todavía. Los colores del óxido y demás, ya os digo, son aleatorios. Quizá me he pasado con la saturación. Bueno, eso ya lo que siempre os digo. Con referencias vais a poder trabajar muchísimo mejor. Pero fijaros que tenemos un material que ahora es muchísimo más interesante. Además de esto, imaginaros que queremos que haya partes que, aunque no sean las zonas ocluidas, también tengan óxido, no sé, unas partes aleatorias. Pues podríamos utilizar una textura, por ejemplo, vamos a ver una textura, esta textura, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, bueno, tenemos varias opciones. Podemos, por ejemplo, vamos a crear... La podemos conectar en el Occluded, pero como este ya está, vamos a probarlo. Entonces, ¿veis? Ahora hay ciertas partes que, utilizando ese valor de la textura, tienen óxido. Vamos a hacer un render general para que veamos exactamente cómo es esta textura y si nos vale o la tenemos que cambiar. Por ejemplo, fijaros que ahora quizá el óxido está demasiado destacado. Debería de fundirse un poco mejor quizá con nuestro material, más o menos como ocurre en esas zonas de ahí. Eso lo podemos solucionar muy fácil, porque podemos, por ejemplo, simplemente a esta textura que está aquí en el Occluded, bajarle la cantidad, ponerle, por ejemplo, un 50%. Y voy a probar con otra para ver si podemos obtener mejores resultados con... Esa no me gusta mucho. Vamos a probar con esta, por ejemplo. Entonces veis que ahora ese óxido es mucho más sutil y está mucho mejor integrado con nuestro metal. De la otra manera parecía como una pegatina o una pintura que estuviera encima en lugar de óxido del propio metal.
Entonces veis que ahora tenemos dos materiales que son completamente diferentes y que estamos mezclando utilizando una máscara. Como os digo, eso quizá no es la manera más óptima de hacer el material porque tienen que calcularse dos materiales y todo este material, podemos reducir su complejidad utilizando un solo material y luego ya veremos en otro tutorial, además renderizando cada uno de estos árboles complejos en un solo canal, en una sola textura. Vamos a continuar viendo maneras en las que podemos seguir añadiendo detalles a nuestro material. Como os dije en la parte anterior, no es que siempre que hagamos este material vayamos a tener que introducir todos estos elementos. La mayoría de las veces, si vais a renderizar un render de producto o de visualización arquitectónica, es muy probable que os quedéis con este cobre, incluso con mucha menos variación en la reflexión y con simplemente una pequeña variación de reflexión y quizás una pequeña variación de glossiness y ya está. Estamos viendo todas estas metodologías para que os familiaricéis con estos procesos y cuando realmente tengáis que hacer un material como este, pues tengáis las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces vamos a seguir explorando técnicas simplemente para eso, para ver qué podemos hacer. En este caso, si os fijáis aquí, este fall-off representa la reflectividad de nuestro material. Aquí tenemos la reflectividad base, que ya hemos visto que es variable, y aquí está la reflectividad en los ángulos que forman 90 grados. Si os fijáis, esta transición en el cobre en realidad no es desde este color a blanco. Normalmente en estos ángulos, casi en los 90 grados, tenemos unas tonalidades más rosadas. ¿Cómo podemos hacer eso? Habíamos visto que esto se podría hacer de forma relativamente sencilla, simplemente mapeando nuestro fall-off, por ejemplo. Si nosotros el output separamos las componentes RGB, por ejemplo, y hacemos una cosa, vamos a hacerlo rápido simplemente para que veáis cómo sería, pero yo no lo voy a hacer de esta manera. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a separar los tres canales y vamos a generar un fall-off rápido para mostraros a lo que me refiero. Esperad un segundo, que estoy aquí haciendo un pequeño lío. Ahora sí. Vamos a añadirlo a esto un pequeño bezier, a esto también y a esto también. Y ahora vamos a intentar crear esas tonalidades propias del cobre. Ya os digo que lo estoy haciendo rápidamente simplemente para poneros un ejemplo. Entonces veis, tenemos unas tonalidades que normalmente en el cobre, porque bueno, yo ya conozco ese material porque ya lo he estudiado bastante, pues hay unas tonalidades aquí en estos ángulos cercanos a 90 grados que son más bien rosadas, más bien como estas que están apareciendo aquí, en lugar de ser tan blancas. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esa información a este fall-off sin necesidad de hacer esto? Porque si os fijáis, si nosotros ahora mapeamos este fall-off y le ponemos aquí en el color 1 esta textura, no tenemos el mismo efecto, porque esta textura ha sido modificada con este output. Pero si nosotros incorporamos esta textura, por ejemplo, al canal 2, sí que estamos incorporando esa información. Podríamos hacerlo incluso muchísimo más sencillo. Si no queremos complicarnos la vida y separar las tres componentes RGB, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Podemos simplemente definir un color base de la misma manera que lo hacíamos antes. Vamos a partir de este para que sea un poco más real. Podemos definirle un color base que sea el que nosotros estamos buscando, por ejemplo este, y simplemente con esta curva ajustar dónde se va a producir el cambio. Como veis, todo esto es a ojo, es siguiendo pues, el criterio personal de cada uno. ¿Veis? Y hemos introducido ahí esas pequeñas partes rosadas. Vamos a ver un render para que veáis cómo sería la diferencia. Este sería el render normal, sin este cambio que acabamos de incorporar. Vamos a guardarlo para poder luego hacer la comparación. Y ahora vamos a hacer un render con este nuevo material. Entonces vais a ver que son detalles muy pequeños, pero que pueden marcar la diferencia en algunos casos. Fijaros, si nosotros ahora los comparamos, dejadme intentar ahora.
Fijaros que este tenía una neblina blanca en el material debido a que cada vez tenía mayor reflectividad. Sin embargo, este otro tiene un tinte rosado. Ya os digo, para poder averiguar qué material es el que necesitáis y cuándo vais a tener que hacer este tipo de cosas, para eso es para lo que es muy muy importante tener referencias. Quizá yo me he pasado con este efecto, porque como no estoy utilizando ningún tipo de criterio basado en referencias, pues es muy probable que este valor sea muy exagerado. Quizá le tengo que reducir la saturación y hacer algo muy 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 sutil. Entonces, si vuestro material se va a ver a 10 metros, evidentemente esto es una pérdida de tiempo, pero si se va a ver en primer plano, es el protagonista, es muy probable que esto pueda resultar interesante. Vamos a ver qué otras cosas podemos seguir haciendo. Por ejemplo, voy a utilizar una textura para el relieve, para añadir mayor complejidad a este relieve. Muchas de estas texturas que yo estoy utilizando son texturas procedurales de Substance Designer, que como todavía no hemos visto en ningún tutorial cómo funcionan las substances, simplemente yo las he renderizado desde ese software y me las he traído aquí. Luego haré un tutorial donde veréis cómo esas texturas procedurales las podemos incorporar utilizando el Substance y generarlas en el momento del render. Esto es una herramienta muy muy potente, aunque lamentablemente tiene algunas limitaciones en 3D Studio, pero es una herramienta increíble y podemos diseñar texturas muy complejas y muy rápidas de renderizar. Esta simplemente es una textura generada en el software, renderizada, y yo me la he traído a 3D Studio. Entonces vamos a utilizar esta textura para añadirle otro tipo de relieve a nuestro material. Fijaros que si yo ahora quiero combinar, por ejemplo, noise y una textura, y quiero no volverme loco y tener más o menos un control de lo que estoy haciendo, una cosa que puedo hacer, fijaros, estaba usando un 5% de relieve. Eso sería exactamente lo mismo que, por ejemplo, crear aquí un V-Ray Color, que es 128. Si yo conecto esto aquí, esto sería 0 de relieve. 128 es sin relieve, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, 100, y ahora creo un composite, donde voy a tener de base esto, de manera que cuando yo conecte esto aquí, esto sigue siendo 0, pero yo puedo crear aquí una capa, conectarle mi noise y decirle que la utilice al 5% nada más. Esto sería lo mismo que conectar este aquí directamente y ponerle aquí 5. ¿De acuerdo? Fijaros que yo estoy utilizando métodos diferentes a propósito para que os familiaricéis con distintas maneras de hacer las cosas. ¿Por qué he hecho esto? Pues porque ahora tengo un control mucho más preciso sobre cualquier cosa que yo añada en este bump. Puedo, por ejemplo, añadir esta textura y decirle que esta textura solo sea un 2%, un 5% o un 3%. Y no he modificado el valor original de mi bump, que ya estaba yo satisfecho con él. Entonces ahora esta textura, por ejemplo, vamos a invertirla. Y lo único que quiero es el material, algunos metales viejos tienen esa característica de que tienen como unos pequeños pinchazos en el material. Entonces eso es lo que vamos a intentar simular. Le vamos a poner, por ejemplo, vamos a probar con un 20% en multiplicar nada más, porque lo que quiero son esos agujeritos. Y vamos a renderizar nuestro material, a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces veis, ahora tengo este tipo de hendiduras características de algunos materiales cuando se están estropeando muchísimo, cuando están muy oxidados o cuando están golpeados. Y ahora puedo controlar el tamaño de esas abolladuras. Puedo o bien utilizar un valor más grande si lo que quiero es simular como un cobre martillado, o puedo utilizar valores más pequeños si lo que quiero simular son unos pequeños pinchazos en el material. Incluso puedo bajarle la cantidad. Y ahora tengo simplemente otro grado de variación. Veis que es un material completamente diferente al de antes, ¿de acuerdo? El de antes era un material liso que... Hay veces, por ejemplo, que el cobre ornamental, incluso después de haber desarrollado óxido, se pule y se le deja con el óxido porque pues, es bonito. Pero en este caso es como que el material ya pues tiene cierto grado de imperfección. ¿Veis? Aquí se puede ver. Entonces vamos a hacer un render grande y con calidad para que veamos qué es lo que tenemos hasta ahora y lo estudiamos un poco.
Teníamos nuestro material base, que simplemente tenía una curva para permitirnos tener en 90 grados reflectividad máxima y en 0 grados un color base que definía nuestra reflectividad y que obteníamos de la tabla que os proporcioné en la primera parte de esta serie de tutoriales. Luego hemos ido modificando ese material para añadirle, por ejemplo, primero unas imperfecciones. Hemos modificado la reflectividad base a ojo, en este caso, a nuestro criterio. Y hemos añadido una textura que nos permite tener una variación en la reflectividad base. Y entonces aquí veis, hay detalles. Luego hemos ido añadiendo imperfecciones a nuestro material, por ejemplo, en este caso con un bump, que nos ha permitido generar un material completamente diferente. Fijaros que son completamente diferentes. Y lo único que hemos cambiado ha sido el bump. Luego le hemos añadido en algunas zonas un poco de óxido a nuestro material, en estas zonas de aquí. Y veis que esto también nos ha dado un material completamente diferente. Y por último hemos añadido al margen de esas zonas otras nuevas zonas con más óxido. Fijaros que este material, dependiendo de las texturas, tendrá un aspecto u otro. Yo he usado, ya os digo, las primeras que he encontrado. Pues quizá podríamos haber buscado unas texturas con unos patrones más interesantes. Si ponemos una textura con más blanco, el material va a estar mucho más oxidado. Si ponemos una textura con menos blanco, pues va a tener menos óxido, etc. Y además una cosa interesante de este tipo de materiales es que nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar en este material y vamos a ver qué sencillo sería, por ejemplo, transformarlo en oro. Pues voy a copiar el color del oro, simplemente lo voy a cambiar. Entonces, automáticamente, mi material es oro. Fijaros que si ahora lo renderizo, cambiando un solo color, he cambiado mi material de cobre a oro. Obviamente, la patina del oro pues no es exactamente del mismo color y tendré que ajustar algunas cosas. Igual no me gustan las texturas, porque las texturas que me gustaban para el cobre pues ahora para el oro no pegan, o igual el mapa de relieve no me interesa. Y ahora veis que ahora tengo el color base, el que he extraído de la tabla, pero yo también este lo puedo modificar. Igual que modifiqué el anterior, pues este lo puedo modificar. Lo puedo hacer, por ejemplo, tal vez un poco más oscuro. Y ahora tengo un oro más naranja. Entonces veis que resulta extremadamente sencillo, si vuestro material está hecho siguiendo esta serie de criterios, modificarlo rápidamente. ¿Veis? Podéis... Ahora, por ejemplo, si no queréis el óxido, pues simplemente se lo podéis cambiar. O se lo podéis modificar por otra textura diferente. Podríamos, por ejemplo, imaginaros que en lugar de oro vamos a crear ahora, qué sé yo, platino. Me traigo estos materiales simplemente para sacarles el color que ya sé que es el correcto. Entonces aquí, pues ahora le ponemos este platino. A mí normalmente me gusta bajarles un poco la reflectividad. Bueno, depende de la escena, pero... Y ahora pues el óxido, como nosotros aquí teníamos el color establecido con estos dos colores, pues se lo podemos modificar. Tal vez podemos usar, no sé, unos colores más... unos colores diferentes. Y ahora tenemos un material completamente diferente, que sería pues este platino, con un óxido con un color distinto. Entonces veis que si seguimos una metodología como esta, es muy sencillo crear y modificar nuestros materiales. ¿Veis? Este es un material pues completamente diferente. Y lo hemos cambiado en cuestión de segundos. A diferencia de otros métodos en los que, por ejemplo, separábamos las componentes RGB para generar la reflectividad base de nuestro material y generábamos lo que en teoría era un material físicamente correcto o muy correcto, con esta metodología tenemos un input que es directo, simplemente tenemos que modificar un color y como veis el cambio es inmediato. Sin embargo, si yo aquí quiero modificar el color de este material, tengo que volver a hacer estas tres curvas desde cero. Y tengo que usar como referencia para hacerlas los datos de Refractive Index. Luego tengo que ir a la página de Refractive Index, consultar esa información, copiar las curvas y no solo eso. Cuando he terminado de copiar las curvas, tengo que modificarlas a ojo para hacer el metal que yo estoy buscando. Luego, honestamente, en mi opinión, este es un método que es muy poco versátil.
y que solamente tiene utilidad desde mi punto de vista en ocasiones muy específicas. Yo prefiero trabajar de esta manera siempre y además, ya os explicaré más adelante, esta metodología no es precisa porque el Fallout de 3D Studio no es lineal. De manera que aunque nosotros estemos introduciendo aquí curvas calcadas de la página de Refractive Index, los resultados que vamos a obtener son erróneos. De esta manera nos ocurre exactamente igual, ya que este Fallout tampoco es lineal, pero ajustarlo solamente requiere de esta modificación, mientras que aquí tenemos que ajustar 3 curvas completamente a ciegas. Otras metodologías que podemos utilizar para generar la reflectividad base de materiales, si tenéis la versión 3.1 y ya tenéis soporte para OSL, pues podéis utilizar, por ejemplo, Vlado ha creado un shader de OSL que nos permite introducir las componentes N y K. Yo lo tengo aquí para mostraros cómo funciona. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos introducir 6 valores de N y K para cada uno de los valores RGB y vamos a obtener exactamente la reflectividad base que se corresponde a estos valores. Pero si yo ahora quiero modificar esta reflectividad base, tengo que añadir un color correct. Por ejemplo, vamos a añadir este color correct. Y ahora tengo que modificarlo a ojo. Y no tengo un control directo sobre el color con el que estoy trabajando. Entonces, yo personalmente sigo prefiriendo esta metodología y es la que uso personalmente hace bastante tiempo y como veis es bastante rápida de configurar y muy rápida de modificar. No obstante, como siempre, os recomiendo que experimentéis con todas las metodologías y que decidáis cuál es la que más os gusta a vosotros. En la tabla que os proporcioné en la primera parte del tutorial sobre materiales también tenéis los valores de N y K de cada uno de estos colores, de manera que si decidís, por la razón que sea, experimentar con el shader de OSL, estos valores os pueden resultar interesantes para no tener que ir a mirarlos en la página de Refractive Index. Estos valores, además, cuando yo los he calculado exactamente con los valores que Vlado utilizó en este shader, o sea que os valen perfectamente si queréis utilizar esa metodología. Para intentar mantener los tutoriales un poco más cortos, voy a hacer a partir de ahora tutoriales más específicos. En este caso vamos a ver solo este material de cobre y en un futuro tutorial veremos otro tipo diferente de material. No sé si será un metal o quizá una pintura de coche, ya lo veremos. Lo que os recomiendo a aquellos que no estéis muy familiarizados con toda esta metodología es que practiquéis estas cosas que hemos visto y, como os digo siempre, no os limitéis a hacer lo que yo hago aquí, porque entonces solo vais a poder hacer este material. Y estoy seguro de que si le dais rienda suelta podéis hacer un material muchísimo mejor que este. Este es un material que yo he hecho aquí rápidamente, simplemente para mostraros ciertas técnicas. Si os ponéis en serio a hacer un material y le dedicáis tiempo, vais a conseguir materiales muchísimo mejor que estos que estamos viendo aquí de ejemplo. Entonces no os limitéis a copiar esto porque no tiene ningún sentido. Aprender las técnicas y llevarlo muchísimo más allá y hacer materiales muchísimo mejores. Si os ha gustado el contenido de este tutorial, no olvidéis de suscribiros para estar al tanto de nuevos lanzamientos, ya que iremos viendo progresivamente nuevos tipos de materiales, pues materiales translúcidos, subsurface scattering, maderas, mármol. Tenemos un montón de materiales pendientes y los iremos viendo progresivamente. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.